Moi boas tardes, benvidas e benvidos todos a este acto de presentación da Cátedra Institucional de Cronicidade. Es un placer, como rector de la Universidad de Santiago, darles la bienvenida a este salón noble de nuestro colegio de Fonseca que reservamos para los actos más representativos de nuestra universidad y pues que hoy utilizamos con gusto para presentar esta cátedra de cronicidad. Me acompañan en esta mesa, a mi derecha, don Antonio Pose Reino, que es director de la cátedra, profesor titular de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela y jefe de Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Y está también con nosotros don Rafael Bengoa, que va a ser asesor principal técnico de esta cátedra de cronicidad, senior fellow en la Universidad de Harvard, codirector del Instituto de Salud y Estrategia, y podríamos seguir llenando páginas de presentación, pero se las voy a ahorrar. Está también con nosotros el rector de la Universidad de La Coruña, rector, muchas gracias, el presidente, consellero mayor de nuestro Consello de Contas, gracias también por acompañarnos, vicerrectores, vicerrectoras, secretaria general, representaciones de distintas academias, profesores, investigadores que van a participar en la mesa que va a tener lugar a continuación, los representantes de las instituciones, en este caso de las entidades que colaboran y que hacen posible que esta cátedra pues, pueda existir, Otsuka, Bahía Software, Philips, Daiichi Sankyo, todos pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Va a tomar la palabra, en primer lugar, don Antonio Pose, que nos va pues, a presentar cuál es el objeto y la razón de ser de esta cátedra que hoy presentamos. Buenas tardes, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Santiago de Compostela, autoridades académicas, autoridades, compañeros, estudiantes, pacientes, amigos. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí a todos. Y voy en estos próximos 15 minutos a hacer un resumen de lo que pretendemos hacer, del por qué, del para qué, del con qué contamos y cómo vamos a hacer en nuestra cátedra a lo largo de los próximos años. Desde hace décadas la población española está envejeciendo, no solo la población española, la población europea y podemos decir la población mundial. El índice de envejecimiento, que expresa en realidad la relación que hay entre las personas mayores de 65 años y las menores de 16 años, o sea, el número de personas mayores de 65 en relación con 100 personas menores de 16 años, es de 118 en España. Bueno, pues este índice de envejecimiento es de nada menos que 192 en Galicia y 210 en Asturias. Es decir, Galicia y Asturias, que son las comunidades más envejecidas de España, en este sentido pues estamos en el primero o en el segundo lugar. En concreto, y en nuestra área sanitaria, donde la población es aproximadamente de 446, cercano a los 450.000 habitantes, podemos decir que tenemos una población mayor de 65 años del 24%, pero es que tenemos una población mayor de 80 años de casi el 10%. Y hay que decir que esta área sanitaria, la de Santiago, no es con mucho la más envejecida de Galicia. ¿Pero qué es envejecer? ¿Realmente qué es envejecer? Bueno, este podría ser yo cuando tenía 30 años. Este espero ser yo cuando tenga 87 o 90 y pico. Realmente se ve más deteriorado, evidentemente estoy más arrugado, pero se me ve bastante satisfecho. ¿Y por qué? Pues porque funcionalmente pienso estar activo. Es decir, la clave de mantenerse bien
de mantenerse no viejo, no anciano, sino seguir manteniéndose activo, es la funcionalidad. El reto de los responsables sanitarios es, de alguna forma, gestionar los recursos de los que disponemos de la mejor manera posible para poder conseguir esto, para poder conseguir que nuestras personas mayores y que nuestros crónicos sigan manteniéndose activos. Esa es la forma de mantener una sociedad activa y es a lo que vamos. La esperanza de vida ha cambiado muchísimo en los últimos años, pero con datos concretos. En el último siglo, en 1910, la esperanza de vida de aquellas personas era de 42 años. En el 2010, la esperanza de vida se ha duplicado, 80 y pico años. En un siglo hemos pasado de los 40 a los 80 años. Y esto ha repercutido también en nuestros hospitales, claramente. De hecho, cuando yo hice la residencia, hace ya unos cuantos años, en el 83, los pacientes que teníamos en el servicio de medicina interna, la edad media de nuestros pacientes era de 45 años. La edad media de los pacientes que tuvimos ingresados el año pasado es de 78 años. Claramente, la población a la que atendemos es diferente. Y esto implica el cambio de estrategia con respecto a nuestros pacientes, pero también la necesidad de un cambio en el sistema sanitario con el que atendemos a los pacientes que estábamos atendiendo hace unos cuantos años. Pero cronicidad y envejecimiento no son lo mismo. Envejecemos porque factores genéticos, factores fisiológicos, biológicos, pero también por factores ambientales, la nutrición, el estilo de vida, hábitos de vida, el abuso de alcohol y de drogas. La cronicidad es como un factor modulador del proceso de envejecimiento. La cronicidad, a través de los procesos crónicos, vamos disminuyendo la reserva fisiológica, la reserva funcional, hasta que nos hacemos frágiles. Y vamos perdiendo reserva funcional. Y en ese momento sí que empezamos a ser no solo personas añosas, sino también ancianos. Decimos que la cronicidad es una variable continua que empieza con los problemas crónicos de salud y que se va prolongando hasta llegar al paciente crónico complejo polimedicado, reingresador, consumidor de recursos, con una expectativa de vida muy limitada. Pero el camino de la cronicidad es muy largo y hay mucho tiempo para actuar en él. La cronicidad no es una característica absoluta de las personas mayores. La cronicidad, como digo, puede empezar en las personas muy jóvenes, puede empezar en la infancia y de hecho empieza entre los 15 y 24 años, y son cifras del Instituto Nacional de Estadística del año pasado. Entre los 15 y 24 años hay un 40% de personas que tienen algún problema crónico de salud. Pero es que de los mayores de 65 años, el 90% lo tiene, y en los mayores de 80, prácticamente el 100% de nuestra población tiene un problema crónico de salud. Es decir, la cronicidad es un problema de todos. No es un problema de las personas mayores, no es un problema de los más jóvenes, no es un problema de los que están en el medio, es un problema de toda la sociedad. Hay muchas formas de clasificar a las personas que tienen problemas crónicos de salud. Quizás la más conocida, que es la más extendida y la más utilizada, es la pirámide de Kaiser. La pirámide de Kaiser de la King's Foundation en el Reino Unido, y que establece tres niveles, tres estratos. En el primero, en la base, está la mayor parte de la población, un 70-80%, la mayoría de las personas sanas, un nivel 2 con problemas crónicos y un nivel 3 que son aquellas personas que tienen enfermedades crónicas complejas y que necesitan muchos recursos humanos y recursos sanitarios. Pero de todas las personas crónicas, de todas las personas que tienen problemas crónicos de salud, como vemos, no todos están en situación de riesgo. Hasta aquí hemos visto que ha cambiado los pacientes que atendemos, que ha cambiado la medicina, que ha evolucionado de forma espectacular en los últimos años, pero quizás el sistema de salud, la forma de atender a estos pacientes, pues ha cambiado poco. Desde esta cátedra de cronicidad pretendemos, en primer lugar, sensibilizar, por supuesto, a los alumnos de la importancia que tiene la cronicidad que van a vivir y que van a tratar. Por supuesto, también a los profesionales implicados, no solo implicados en el tema de la cronicidad, implicados en cualquier parte del sistema sanitario, porque son personas que van a atender a otras personas que tienen problemas crónicos de salud. También, por supuesto, sensibilizar a los mismos pacientes y a la población, que es muy importante, de que el problema de la cronicidad es un problema de todos. Pretendemos apoyar a la administración, tanto administraciones locales como administraciones autonómicas, en el sentido de que apoyar medidas
encaminadas a mejorar la calidad de vida y la atención a las personas con problemas crónicos de salud. Por supuesto que pretendemos formar a los alumnos, pero formar también a los profesionales, a nuestros compañeros, tanto de medicina como de enfermería y disciplinas relacionadas con el sistema sanitario. Pero también, y algo muy importante que no nos podemos olvidar, es formar e informar a los pacientes. Hoy en día hablamos cada vez más del empoderamiento. El empoderamiento es necesario, conocer bien el problema crónico de salud que se padece, ayuda mucho a manejar al paciente, a manejar a la persona y además a mejorar su pronóstico. Pretendemos actuar socialmente y especialmente con las asociaciones de pacientes, porque es clave que las asociaciones de pacientes estén implicadas también en las decisiones que puedan tener con respecto a los cambios en los modelos sanitarios. Y, por supuesto, no se concibe una cátedra en la que nos investigue y, en ese sentido, este es un objetivo también prioritario nuestro, la investigación. Investigación translacional, pero también el apoyo a la investigación translacional, pero también el apoyo a la investigación práctica, aplicada, en el sentido de aplicaciones tecnológicas fundamentales para el manejo y para el control de las personas con problemas crónicos de salud, y también aplicaciones informáticas, porque las aplicaciones informáticas nos ayudarán también en este sentido a hacer la vida mejor y a percibir la vida mejor de las personas con cronicidad. Vamos a actuar hacia adentro y vamos a actuar hacia afuera. Vamos a actuar hacia adentro en enseñanza, en investigación, compartiendo proyectos y necesidades con sociedades científicas, colaborando con las organizaciones de pacientes, con ONGs, con empresas privadas, con municipios, sensibilizando a los municipios, pero también apoyando las medidas de los municipios encaminadas a mejorar la atención en la cronicidad y, por supuesto, también pretendemos, como no, las colaboraciones, meternos en proyectos internacionales. Hacia adentro actuaremos un poco como un observatorio para el desarrollo de un centro de documentación sobre cronicidad, un objetivo realmente ambicioso, pero que pretendemos lograr en los próximos años. Es clave la formación, en ese sentido vamos a seguir participando y colaborando en las clases interactivas y en los seminarios sobre cronicidad siempre que podamos, pero además es nuestro objetivo ambicioso, sabemos que es un objetivo ambicioso, pero es un objetivo que tenemos, promover la introducción en el grado de medicina de la asignatura de la cronicidad. Realmente hasta donde yo sé, no hay ninguna universidad española que tenga esta asignatura de cronicidad, pero desde luego sería estupendo que una universidad como la nuestra, con más de 500 años de antigüedad, fuera pionera en este sentido de poder tener esta asignatura dentro de la titulación oficial del grado de medicina. Para ello, un objetivo anterior sería la elaboración de un manual de texto, de un libro que sirviera de guía, un libro sobre cronicidad. Pretendemos identificar herramientas de gestión para mejorar la gestión también de la cronicidad. Haremos conexiones internacionales, entre ellas con América Latina, para un curso digital en liderazgo para crónicos en facultad no solo de medicina, sino también de enfermería en América Latina sobre cronicidad. Pretendemos seguir colaborando, como ya estamos, con Portugal, con hospitales del norte de Portugal. En Santiago también promover las escuelas de verano para todas las disciplinas clínicas sobre cronicidad y también, como no, el partenariado, que es una parte importante con ONGs y con privadas sobre cronicidad. En definitiva, la cátedra pretende apoyar, pretende influir, desarrollar y promover el desarrollo de estrategias encaminadas a mejorar la atención a las personas con problemas crónicos de salud, buscar una mejor gestión, integrar los cuidados sociales y los cuidados sanitarios en la medida de lo posible, promover nuevos modelos de salud y apoyar las políticas sanitarias en este sentido con nuevos modelos de salud que ayuden a mejorar la atención a la cronicidad. Hacia afuera pretendemos dar más voz a las personas que tienen enfermedades crónicas y a las asociaciones implicadas. Pretendemos apoyar toda política de cronicidad desarrollada y promovida por la Administración de Galicia, colaborar y sensibilizar municipios y participar en la reunión anual de la Federación de Municipios Gallegos con iniciativas sobre cronicidad. Pretendemos identificar y participar en proyectos también europeos, ver el impacto del calentamiento global, algo novedoso, pero que puede ser importante y que lo va a ser en un futuro, el impacto del calentamiento global sobre las enfermedades crónicas, y un objetivo a medio plazo que es en el 2021 a ser un centro colaborador en cronicidad de la Organización Mundial de la Salud. También
queremos colaborar en una actividad que se celebrará, como sabéis, en el 2021, el año Xacobeo, y en el 2020, el año que viene, se celebrará el primer Congreso Mundial sobre el Camino. Gracias a la amabilidad del presidente de la Academia Xacobea, aquí presente hoy, pues vamos a participar también con una actividad en este Congreso Mundial relacionando el camino, la cronicidad y la salud. El año pasado se aprobó la Estrategia Gallega para la Atención a las Personas en Situación de Cronicidad, en cuyo desarrollo tuve la oportunidad de participar. Es nuestro interés colaborar también desde la cátedra y en la medida que podamos en el desarrollo de esta estrategia basada claramente en la continuidad asistencial y siempre con el protagonismo del equipo multidisciplinar de atención primaria, figura clave para la atención y el manejo de las personas con problemas crónicos de salud. También pretendemos seguir colaborando con algún proyecto internacional que ya tenemos en marcha y de hecho tenemos un proyecto con hospitales del norte de Portugal, un proyecto colaborativo desde la Sociedad Española de Medicina Interna que lideramos aquí desde Galicia para validar un índice pronóstico de las personas que tras el ingreso hospitalario, un índice pronóstico de supervivencia. Este índice ha sido desarrollado aquí en Galicia, lo hemos validado también en población en Aragón y ahora pretendemos, y tenemos un estudio en marcha, para validar este índice en población similar a la nuestra del norte de Portugal. Para ello contamos con la colaboración del presidente de la Sociedad Portuguesa de Medicina Interna, João Araújo Correia, del Centro Hospitalario de Oporto y el doctor Vasco Barreto del Hospital Pedro Hispano de Matosinhos. Si todo va bien, para el próximo año, a estas alturas, tendremos resultados ya de validación y podemos presentarlos posiblemente en el Congreso Nacional de la Especialidad que se celebrará también en noviembre de este año próximo aquí en nuestra ciudad de Santiago. Antes de finalizar, y estoy finalizando ya, me gustaría dedicar unas palabras a aquellas personas que colaboran de forma desinteresada también en la atención a las personas con problemas crónicos de salud. Personas con problemas crónicos de salud que muchas veces tienen problemas personales, familiares, sociales y económicos. Me refiero al voluntariado. El voluntariado nace no para solventar las carencias que tiene el sistema sanitario y social, pero sí como un apoyo para hacer que la experiencia vital de las personas con problemas crónicos avanzados sea más llevadera, tanto más jóvenes como mayores, sea más llevadera, a veces simplemente porque se sienten más acompañados. Hace muy pocos días salía esta noticia en un periódico local que decía que 129.000 mayores de 65 años viven solos en Galicia y que más de una veintena de personas mayores que habían muerto solos y abandonados. Realmente en la sociedad que vivimos y en el mundo que vivimos nadie debería morir solo y aislado. Realmente la medicina clásica puede curar enfermedades, pero evidentemente esto no lo va a solucionar la medicina. Realmente este es un problema que afecta a toda la sociedad. Si queremos que las personas con problemas crónicos limitantes, si queremos que las personas mayores se sientan útiles y que no se sientan como una lacra social, como una carga social, tendremos que resolverlo entre todos. No podemos hacerlo solo los médicos, no podemos hacerlo solo el sistema sanitario, pero entre toda la sociedad creo que deberíamos de hacerlo. Como digo, el voluntariado en sí aporta una ayuda desinteresada que realmente es de un gran interés y que desde aquí pues, me gustaría reconocer el esfuerzo y la importante aportación que aportan en este sentido. Por último, agradecer también la colaboración de empresas que se han mostrado especialmente motivadas para colaborar en el desarrollo y en el inicio de esta cátedra. Lógicamente, una labor de este tipo, una empresa de este tipo no se podría desarrollar sin fondos y hemos tenido la suerte de tener una buena acogida por parte de muchas empresas interesadas. Dentro de la industria farmacéutica, 2 multinacionales japonesas, Daiichi Sankyo y Otsuka. Uno piensa, claro, japonesas especialmente motivados, cronicidad y envejecimiento, como es lógico. Empresas tecnológicas que están trabajando ya con la cronicidad, pero que queremos también de alguna forma ayudar y colaborar y que colaboren con nosotros, como Philips, aquí también representada en el día de hoy. Empresas también informáticas, una empresa informática gallega, concretamente con su sede en Santiago, pero que lidera
proyectos informáticos desde Galicia hacia el exterior, como es Bahía Software, también hoy representada aquí con nosotros, acompañándonos. Queremos y vamos a tener también, y ya tenemos en este sentido aproximaciones, colaborar con sociedades científicas, entre ellas la Sociedad, por ejemplo, de Medicina Familiar y Comunitaria de Galicia, la Sociedad de Medicina Interna de Galicia, también aquí representada, y realmente colaborar con, aparte de con estas como sociedades, con asociaciones de pacientes, que quizás sea uno de los puntos más interesantes y más novedosos. Llegado a este punto, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para agradecer a una persona que ha sido el motor de esta cátedra, una persona que es la directora de la zona norte de Relaciones Institucionales de Otsuka, pero es algo más. Para nosotros ha sido un motor, el nexo que nos ha unido a dos personas realmente diferentes en nuestro aspecto y en nuestra vida profesional. Rafa Bengoa es un gestor, es un estudiante y estudioso de la gestión, es un experto en gestión. Yo no voy a decir que soy un experto en clínica, pero desde luego tengo un bagaje en clínica importante, tengo muchos años de experiencia clínica. Me parece que no hay ninguna mejor forma de afrontar la cronicidad que verla desde el punto de vista de la gestión, pero también desde el punto de vista del clínico. Y en este sentido, Monse ha sido capaz de conseguir que nos unamos pues, una parte más de gestión y una parte clínica. Por supuesto, como no voy a citar a Rafa Bengoa. A Rafa Bengoa, con el que he tenido la oportunidad de colaborar y que me ha ayudado en los seminarios que hemos impartido sobre cronicidad en los últimos años, en la asignatura que yo coordino desde su creación de geriatría y paliativos, ha permitido, gracias a este nexo común, plasmar de alguna forma, de una forma sólida, nuestra relación en este compromiso que es el desarrollo de esta nueva cátedra de cronicidad, y a él, por supuesto, quiero agradecérselo muy especialmente. Voy a decir, como ha dicho nuestro rector, que no me voy a meter en absoluto con el currículum de Rafa Bengoa. La verdad es que hasta me tiene prohibido decir el currículum en las clases, lo cual me fastidia bastante, porque muchos alumnos no saben muy bien quién les está dando el seminario. Pero bueno, si él lo quiere, yo lo respeto. Para finalizar, me gustaría decir muy en resumen que pretendemos desde esta cátedra de cronicidad hacer que el camino de la cronicidad se haga cada vez más largo. Eso puede ser más o menos fácil. Nosotros de alguna forma vamos a apoyar y a colaborar medidas en este sentido, pero algo muy importante, aparte de que el camino sea más largo, que el camino sea más ancho, más cómodo y mejor, porque a veces no se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pose, por esta presentación, yo creo que detallada y clara, que pone de manifiesto el valor de esta iniciativa que hoy ponemos aquí en marcha. Y le damos ahora la palabra a don Rafael Bengoa para que nos haga también su presentación. Muy bien, buenas tardes. Es obviamente un placer estar aquí, excelentísimos rectores, que hay varios. Como ha dicho y habéis visto con lo que ha comentado el doctor Pose, el plan es bastante ambicioso. La idea de esa ambición detrás de la cátedra es principalmente porque si no conseguimos gestionar el reto de la cátedra, probablemente no vamos a poder disfrutar del sistema público de salud que creo que todos queremos. Es el reto más grande que tiene el sistema ahora encima, ya habéis visto las cifras. Es importantísimo empezar a colocar este reto en primera división y sabemos cómo. Y partes de los cómo se van a manejar, obviamente,
desde la Administración, que está haciendo concretamente en Galicia también avances importantes en relación a este reto, y la cátedra lo que quiere es acelerar el paso en esas cosas. Hablo de acelerar porque sabemos que en los próximos 8 años va a haber el mismo impacto demográfico en la clínica, en los servicios sociales de vuestro país y del mío, del País Vasco, de toda España, de casi toda Europa, que en los últimos 40. Y todos los que estamos en esta sala vamos a estar todavía por aquí en estos próximos 8 años. Pues el impacto va a ser el mismo que los últimos 40 años que todos hemos vivido. ¿Y cómo estamos viviendo eso? Pues en esta sala el 40% de las personas en esta sala ya pertenecen a la generación sándwich. Es una generación que sabéis que tiene que cuidar más tiempo a sus padres que a sus hijos. No sé si reconocéis eso, pero el 40% de vosotros estoy seguro que ya comprendéis lo que quiere decir eso. Eso básicamente quiere decir que está impactando sociológicamente en prácticamente todo este tema demográfico. Y debemos mirarlo de frente, de una forma, yo creo que con mayor agresividad. Habéis oído las cifras y podéis ver que en Galicia sois campeones del mundo en envejecimiento con Japón, pero también podéis ser pioneros, como decía el doctor Pose, en las respuestas a ese reto. Somos también campeones del mundo, y luego lo oiréis al doctor Rafael Matesanz, que es el que ha construido el mejor sistema del mundo en trasplantes, y todo el mundo quiere imitar ese sistema de trasplantes, pero a la vez es importante que si nos dedicamos simplemente solo a intervenir en los momentos estos agudos que tienen los enfermos cuando ya no podemos hacer nada por ellos, pues es evidente que no vamos a poder manejar pues todo el reto epidemiológico que tenemos encima. Entonces, como veis, vivimos más, vivimos mejor. Lo que ha pasado en el siglo pasado se ha extendido la longevidad de forma espectacular, y la mala noticia en otros países, más que en el nuestro de momento, pero el nuestro igual le va a seguir, es que se está estancando esa extensión de la longevidad. En Estados Unidos ya está probado que, digamos, los hijos de hoy de una familia tipo en Estados Unidos probablemente se confirme que van a vivir peor que sus padres. La idea principal es que en 3 países que tenemos, digamos, como referencia en muchas cosas, los Estados Unidos, Inglaterra y Australia, se ha frenado la extensión de la longevidad. En unos es por unas cosas y en otros es por otros temas, pero se está frenando. En España estamos dando por supuesto que va a seguir creciendo, y es posible que sea así, pero si uno mira los datos de obesidad, y como sabéis, obesidad quiere decir más cáncer, más diabetes y más enfermedades cardiovasculares, pues es evidente que las cosas pues no vienen bien, vienen marcadas con mucha cronicidad ya desde los jóvenes. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que acelerar el paso también por este tema de que se está estancando la longevidad. No sabemos exactamente cómo vamos a manejar una sociedad que se jubila a los 65, pero que va a vivir hasta los 95. Esas son las cifras actuales. ¿Cómo vamos a vivir, lo que decía Antonio Pose, este aislamiento social, y cómo vamos a manejar la epidemia de soledad que hay en el país, cuando nadie quiere, obviamente, estar en esa situación? Si vamos sumando
cosas que tienen que ver con la demografía y este reto del que estamos hablando hoy, es evidente que parece que es algo que nos sobrepasa. Pero lo que es muy, muy interesante es que tenemos soluciones. Sabemos ya cómo avanzar en bastantes de esos temas. Sabemos ya cómo integrar los cuidados entre servicios sociales y sanitarios. No lo estamos haciendo con bastante fuerza, pero sabemos hacerlo. Y es evidente que lo que queremos es que esos dos mundos trabajen juntos. Sabemos usar la revolución digital para estar conectado con todas las personas, estas que pueden estar solas en su casa, para saber que se está descompensando su enfermedad y poder intervenir antes de que vayan a urgencias y ocupen una cama. Sabemos que podemos hacer todo eso ya hoy. Sabemos que los enfermos de salud mental nos necesitan de una forma especial, porque los enfermos de salud mental, que es una cronicidad muy especial, son pacientes que atendemos bien en su salud mental, pero no les atendemos bien, digamos, la parte que tiene que ver con su cuerpo. Y por lo tanto tienen diabetes, enfermedades cardiovasculares, mucha obesidad, fuman, etc. Y entonces estos pacientes, por ninguna razón, simplemente porque atendemos bien la cabeza y no el cuerpo, se mueren 15 años antes que todos nosotros. Entonces, lo que es importante es que sabemos cómo intervenir en muchísimas de esas cosas. Sabemos que ya se ha cumplido un ciclo y que tenemos que pasar a otra cosa, y por eso queremos empujar esta cátedra en esta dirección. La idea de que no existen todas las respuestas, pero es evidente que como vamos a tener muchos compañeros de viaje en otros países, vamos a poder estar, y por eso la intención de la conexión internacional y con la OMS de la cátedra, para justamente aprender de otros rápidamente e introducir esas mejoras en nuestro país. Como decía antes, si no manejamos bien este reto, es muy difícil pensar que vamos a poder financiar el sistema que tenemos entre manos. Y eso que uno podría decir, bueno, pues igual buscamos otro modelo de otro tipo, pero lo que es interesante es que yo creo que todos hemos disfrutado de un modelo público de salud en los últimos 40 años, y no hay ninguna razón, si hacemos esto bien, que podamos disfrutar de ese sistema público de salud otros 40 años. Hay estudios que indican que los países, obviamente, que tienen un sistema público, confían más en sus gobiernos que los países que no lo tienen. Y esto se está confirmando una vez tras otra. La gente, cuando confía en su sistema de salud, confía más en sus gobiernos. Esto, los gobiernos, yo creo que lo intuyen, y por eso, de alguna forma, politizan excesivamente el sistema, pero lo que es importante es que se intuye de que la gente lo que necesita es confiar en ciertas cosas. Y yo creo que todos sabemos aquí que hay cada vez menos cosas alrededor nuestro en las que podemos confiar. Entonces, poder confiar en que hay un sistema público de educación y que hay un sistema público universitario y que hay un sistema público de salud y un sistema público social, ese es fundamental para poder asegurar que se siga confiando en el gobierno, pero obviamente que podamos servir a la población que nos necesita. Dos ideas más. Esto no se va a arreglar solo por los responsables y con la financiación y la transformación del sector. Hemos infantilizado en los últimos 40 años con este buen modelo, pero hemos infantilizado a la sociedad en general, la sociedad española, y en general, menos las organizaciones no gubernamentales que se han puesto las pilas y están haciendo cosas absolutamente geniales, es evidente que la población necesita empezar a corresponsabilizarse de su salud de una forma nueva. Esto no se va a arreglar solo con la intervención de servicios.
la población y todos los jóvenes van a tener que comprender que lo que les pasa en cronicidad a los 50, 60 años ha empezado a los 15 o 20 por una serie de comportamientos. Entonces, o se empieza a interiorizar esta idea y empezamos a tener unas trayectorias vitales un poquito diferentes a las que parece que vienen, o va a ser muy, muy difícil pensar que va a ser posible prevenir y atacar todo lo que viene encima bajo el paraguas de cronicidad. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay que empezar a apelar a que el ciudadano no pueda seguir siendo un receptor pasivo de servicios y tiene que ser ya un agente activo y un agente que esté participando en parte de la solución y que esté usando mejor los servicios que lo que hace hoy. Entonces, para finalizar, pues obviamente felicitar a la Universidad, Antonio Pose, el director, felicitar a todos vosotros que de alguna forma u otra igual apoyáis, y la cátedra os apoyará en también vuestras investigaciones y vuestros trabajos. Es evidente que Galicia ya está haciendo muchas cosas en esta dirección. Es pionera, como hemos dicho, en envejecimiento, que no sabemos si eso es bueno o malo, pero obviamente puede ser pionera en las soluciones hacia este reto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Rafael Bengoa. Teniendo como tenemos entre nosotros reputados especialistas, no podíamos convertir este acto en una simple presentación, un acto protocolario de decir aquí estamos, aquí está la cátedra y vamos a empezar a trabajar, sino que de hecho vamos a empezar a trabajar ahora mismo y tenemos preparada una mesa de debate en la que van a participar doña Ruth Vera García, expresidenta de la Sociedad Española de Oncología, Ángel Carracedo Álvarez, catedrático de Medicina Legal de nuestra universidad y director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, doña Laura Quintás Lorenzo, presidencia de la Asociación Gallega de Hemofilia, don Rafael Matesán Sacedo, creador y fundador de la Organización Nacional de Trasplantes, y don Rafael Bengoa Rentería. Para moderar esta mesa contamos con la presencia de Fernanda Tabarés, directora de audiovisuales del grupo La Voz, a quien también agradecemos su presencia, y nosotros les damos la palabra y pasamos a ocupar el estrado para escucharles.
Moi boas tardes a todos. Créanme se lles digo que é un placer inmenso para min estar aquí. Solamente espero estar a la altura de las personas que me acompañan hoy, con las que vamos a tratar de trasladarles la envergadura de lo que hoy está sucediendo en este Salón Noble de Fonseca, en el que tantas cosas importantes han sucedido a lo largo de los siglos. Creo que esta iniciativa tiene algo que ver con un pulso, con una realidad que se manifiesta de forma tozuda y que si no se interviene en ella probablemente vamos a tener problemas graves, complicados de resolver. Cada una de las personas que están aquí tienen cosas muy importantes que contarnos, con especialidades concretas que creo que nos van a ayudar a construir un discurso muy sofisticado sobre la importancia y el reto que tenemos entre manos. Quería empezar por Rafael Bengoa, una persona que tiene mucho que ver con lo que aquí está sucediendo, y no quiero transmitir mucho alarmismo, pero sí empezar con una pregunta. ¿Qué margen tiene el sistema, tal y como está concebido en estos momentos, un sistema pensado para el tratamiento de agudos? ¿Qué margen tiene el sistema de sostenimiento en el tiempo si no se actúa con carácter más o menos inmediato? ¿Cuánto tiempo podemos esperar antes de introducir cambios? Pues media hora, sí. Deberíamos haber empezado hace 10 años, cuando la demografía ya se estaba expresando. Y por lo tanto, tendemos a reaccionar tarde a las cosas que nos ocurren, que se llame calentamiento global o que se llame demografía. Estamos reaccionando tarde. Entonces nadie sabe, Fernanda, la respuesta a esa pregunta. Lo que sí hace falta es ya desencadenar las soluciones que he mencionado muy rápido y que Antonio también y que vamos a hablar ahora, para asegurar que empecemos a invertir más y más en este tema, igual menos en cosas que son menos necesarias, pero más espectaculares en estos momentos. ¿De dónde vienen las resistencias? Las resistencias no son, es decir, todos los colores prácticamente en el panorama político nuestro están en un sitio u otro gestionando la sanidad. Por lo tanto, no es que hay un partido político que ha querido que esto fuera así, sino que en todos los países hemos privilegiado la medicina aguda, que ha sido lógico además durante mucho tiempo que había que hacer eso, y mientras estábamos atendiendo a la medicina aguda, cuando tienes un infarto, se te rompe una pierna, tienes un accidente o tienes una infección, y eso lo hacemos, digamos, estamos en primera división a nivel mundial. Pero no estamos en primera división en el tratamiento de crónicos, que necesitan mucha más continuidad de atención, que necesitan estar conectados con nosotros durante a veces 40 o 50 años. Y hay la resistencia es el modelo y los incentivos que tiene el modelo actual, que son muy, muy fuertes para mantenerlo donde está versus empezar a hacer una transformación. Entonces yo creo que todos los gobiernos de todos los colores políticos van a tener que empezar a llevar el sistema en la dirección que hemos comentado. Te voy a pedir un ejercicio de concreción complicado, supongo. Vamos a ponernos en un plazo de 10 años, vamos a suponer que esto que estáis vosotros promocionando desde aquí se ha conseguido. ¿Cómo sería ese nuevo sistema de salud? Pues yo, que tendré muchos años ya, si estoy solo, espero estar conectado con el centro de atención primaria, donde habrá, espero, un enfermero mirando si yo me estoy descompensando de mi diabetes, mi hipertensión, mi enfermedad respiratoria o cardíaca, lo que fuera, salud mental. Saber que eso está pasando, porque con información digital ya sabemos que podemos controlar 7 o 8 de esas patologías. Poder enviar esa información al centro de salud, que entonces esa información desencadene que alguien venga a verme a casa, y que las personas que vienen a casa no sea un robot.
porque tiene, en algunos países, concretamente Japón, se piensa que lo que hay que mandar a casa es un robot. Los galeses, un poeta... Ostras, el robot. Los galeses, hay un poeta galés que dice "The heart needs a face", ¿no? El corazón necesita un rostro. Entonces yo lo que quiero probablemente es un rostro. Yo voy a mandar información y quiero estar conectado digitalmente de las 1000 formas que ocurran, pero quiero que luego venga un rostro, recursos humanos, la atiendan. Que si luego se complica aún más, pues ya estarán los hospitales para atender. Laura Quintas, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Laura probablemente es la persona más importante de la que está en estos momentos en esta mesa. Ella representa a las personas que se van a beneficiar de ese nuevo sistema. Y a mí me gustaría que nos trasladaras, que nos contaras a todos cuál ha sido tu peripecia en el actual sistema público de salud. ¿Qué cosas tú detectas y has detectado como consecuencia de tu circunstancia que están mal pensadas, mal organizadas? ¿Cuánto tiempo teníamos? No. A ver, bueno, un poco Rafa ha hecho el ponente anterior, una exposición de lo que es el sistema de salud, especialmente aquí en Galicia. Mi peripecia personal creo que se puede extrapolar a gran parte de las personas con enfermedades crónicas. Yo soy enferma crónica desde el momento cero, tengo una enfermedad congénita y por lo tanto nací así. No todas las personas con enfermedades crónicas son personas mayores, efectivamente. Y quizás lo que sí detectamos a nivel general es que el sistema actual está pensado para atender efectivamente quizás la urgencia a los pacientes activos, pero no sé si, como se suele decir, si la importancia. Es decir, las personas con enfermedades crónicas accedemos mucho y por diferentes puntos al sistema de salud, al sistema sanitario, pero quizás de una forma desorganizada. Yo me veo como un puzzle. A mí me tratan diferentes profesionales sanitarios, diferentes cosas y no como un conjunto. Esa creo que es una de las principales cosas que deberíamos empezar a cambiar. ¿Has pasado momentos de apuro, digamos, o momentos de desconcierto, o momentos de soledad, o momentos de miedo como consecuencia de ese puzzle en el que dices que a veces estás metida? Sí, es complejo porque además tengo una enfermedad de baja incidencia, una enfermedad rara, por lo tanto es difícil encontrar personal sanitario con la formación suficiente porque es lógico, no somos tantos pacientes, pero sí que es verdad que al final al vernos al diseccionarnos por nuestras diferentes patologías, porque al final eres multipatológico, quizás hay una falta de coordinación entre diferentes estamentos sanitarios y entre diferentes especialidades, puede ser. ¿Os escucha el sistema? Bueno, en estos momentos a mí me gusta pensar que sí, porque hablar hablamos. Actualmente cada vez más se nos está dando más voz a los pacientes y a las asociaciones de pacientes, como por otro lado creo que no puede ser de otra forma, porque en realidad el sistema sanitario lo hacen las personas, porque tarde o temprano todos vamos a ser, si no hemos sido ya lo somos, usuarios del sistema y por lo tanto creo que toda la ciudadanía debería participar del sistema sanitario. Ángel Carracedo, boas tardes. Boas tardes. Bueno, con Carracedo podíamos falar de moitas cousas, incluído o surf, que estivemos falando na comida. Pero a mí me gustaría, Ángel, que le dijeras algo a Laura. Ella tiene una enfermedad crónica, es una persona con una enfermedad crónica congénita. ¿Qué puede hacer una de tus especialidades para resolver cosas que tienen que ver con cronicidades vinculadas a enfermedades genéticas? Bueno, yo puedo hablar un poco de la importancia de la investigación. Bueno, primero, realmente felicitaros a todos los que habéis tenido la iniciativa. Imagino que los promotores, la universidad y la gente que lo ha apoyado, de una cátedra de cronicidad aquí, porque coincide perfectamente el ecosistema. Una población envejecida con problemas de cronicidad, un montón de gente que trabaja en investigación
la Universidad de Santiago tiene un centro específico dedicado a la investigación en enfermedades crónicas, que es el CIMUS. Y un sistema sanitario de calidad donde tenemos la gente que sufre. ¿Qué puede hacer la investigación? Yo cuando Antonio, creo que simplemente por ser amigos me dijo que participara en esta mesa, dije yo, ¿qué puedo aportar yo aquí? Realmente, hombre, trabajo en cáncer, en enfermedades psiquiátricas, que son enfermedades crónicas, pero se me ocurrió simplemente pensar en una reflexión y es cómo puede ayudar la investigación. Mirad, somos genes y somos ambiente. En algunos casos, gente tiene enfermedades crónicas desde muy jovencitos porque los genes están dañados. Ese subset que decía Antonio, que desde niños ya lo son. Toda la enfermedad rara, que es básicamente genética, es ya crónica per se. Muy poquitas tienen todavía en este momento tratamiento, muy poquitas. Y eso ya es un problema. Pero después, a medida que pasan los años, y hizo muy bien Antonio en distinguir entre lo que era envejecimiento y cronicidad, pasan dos cosas. Una, que fallan los mecanismos de reparación del ADN, que es nuestro libro de instrucciones. Eso es la causa principal de aumento de cáncer. Pero segundo, el ambiente va diferenciándonos y va produciendo cambios en el mensaje que hace que suframos problemas cada vez más y más y más, hasta que al llegar a una edad hay tantas enfermedades crónicas. El ambiente nos trata muy diferente. Yo, cualquiera de los chicos jóvenes que estén aquí con una muestra de ADN, puedo predecir con un error de menos de un año la edad. Pero una persona de 90 años tengo un error de más o menos 10 años. Entender qué es lo que pasa, entender cuáles son los mecanismos que conducen no al envejecimiento, sino que el envejecimiento, que es inevitable, produzca problemas, es clave. La investigación es clave. Y para mí es el gran reto. La investigación en dos sentidos. Uno, en el sentido de la prevención, que creo que es por donde tiene que ir muchísimo todo. Tenemos que saber predecir mucho mejor el riesgo de lo que va a pasar para anticiparnos a los problemas. Y segundo, tenemos que saber cómo atajarlos. Hay que hacer una investigación en las causas para poder tratarlo. De una manera o de otra, con medicamentos o anticiparnos de alguna manera, pero esto es lo que va a ser absolutamente la clave. Y la investigación es la clave. Y tenemos que aprender a hacer una investigación más translacional, no tan teórica. Ajustar la investigación a los problemas de la vida real, a que personas como esta niña no sufran. Una enfermedad es un problema biológico por el que un individuo sufre o hace sufrir a los que le rodea. Esto sucede mucho en los trastornos psiquiátricos. Esto es lo que tenemos que averiguar. Las causas, cómo anticiparnos, cómo prevenirnos y buscar la manera de hacerlo. Ello es lo que sí puedo contar. En cualquier caso, pronosticas que enfermedades, que la investigación pueda contribuir a que enfermedades que hoy son crónicas dejen de serlo, por ejemplo. Que la ciencia puede contribuir a que enfermedades que hoy son crónicas dejen de serlo. Vamos a ver. La ciencia puede contribuir a varias cosas. Primera, a prevenirlas, a anticiparse a ellas. Lo segundo, puede contribuir efectivamente a tratarlas. Una enfermedad es crónica mientras no tenga un tratamiento que la elimine, a buscar las causas para hacerlo. Esto es habitualmente difícil porque el envejecimiento, los mecanismos son inevitables. La muerte es absolutamente consustancial a la vida y la enfermedad es consustancial a la vida. Es inevitable, es parte del problema del diseño biológico básico. Pero podemos anticiparnos y podemos tratarlo. Si conseguimos un tratamiento para una enfermedad genética, por ejemplo, que será crónica toda la vida y la curamos, ya deja de existir, ya deja de ser crónica. En muchas enfermedades son tan complejas y tan heterogéneas que nunca evitaremos la cronicidad. Es el cáncer, por ejemplo. Pero sí podemos mejorarlo. Y es por donde tienen que ir las cosas. Pues Ruth Vera, muy buenas tardes. Hay una apelación directa que te acaba de hacer Ángel Carracedo. Sí. ¿Es una enfermedad o estamos consiguiendo que el cáncer, o por lo menos buena parte del cáncer, se convierta en una enfermedad crónica, sí o no? Pues yo creo que nosotros estamos en otro lado. Para nosotros es un éxito estar aquí. Yo lo primero que voy a decir es que muchísimas gracias, porque cuando me escribió Rafa Bengoa para invitarme, voy a estar en una cátedra, o sea, vamos a hacer una mesa y se ha pensado en oncología, se ha pensado en cáncer como una enfermedad crónica
Y para nosotros esto, la lectura nuestra es en positivo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que, como todos saben, está aumentando la incidencia, va vinculada al envejecimiento, pero está aumentando también muchísimo la supervivencia aparte de esto. Y esto es básicamente por varias cosas. Uno, en enfermedad avanzada es donde estamos empezando a hablar de cronicidad, y para nosotros esto es un éxito. Pacientes hoy con cáncer de pulmón o melanoma están viviendo años y estamos empezando a tener datos de 5, 6, 7 años de enfermedad avanzada. Esto, créanme, que no era habitual ni siquiera hace 5 años, con lo cual estamos viendo pacientes que están muy bien, que antes fallecían. Y entonces ahora es cómo vamos a abordar esa cronicidad de estos pacientes, que esto está consiguiendo pues gracias pues a la investigación, al conocimiento de por qué está pasando, no solo en la célula tumoral, sino en el ambiente, en el microambiente, el sistema inmune, ¿no? En los cambios ambientales, para poder mantenernos con esa enfermedad, y nos enfrentamos al reto de la cronicidad. Y luego, por otra parte, también tratamientos que hacen que después de tratamientos quirúrgicos puedan no volver la enfermedad. Con lo cual, pero que puede ser que los pacientes queden con unas secuelas o se conviertan ya para siempre en un enfermo crónico, ¿no? Con lo cual, para nosotros esto es como diferente, ¿no? Una perspectiva diferente. En cualquier caso, ¿qué consecuencias tiene para el sistema? ¿O es una evidencia de que el sistema no le queda otro remedio que evolucionar? Porque supongo que la incorporación al sistema de enfermos que tienen cáncer, convirtiéndolos en crónicos, digamos, es una aportación, digamos, nueva al sistema que supongo que justifica un poco iniciativas como esta. Claro. Nuestro gran reto, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado, por supuesto, Ángel Carracero, que es el reto más importante en el cáncer es no llegar a tenerlo, o sea, conocer lo suficiente de él como para poderlo hacer medidas de prevención, tanto primaria, ¿no?, como secundaria, y no llegar a tenerlo. El siguiente que es en el que estamos es vivir con la enfermedad, y hoy es una realidad que no era antes, y entonces entramos en este mundo de la cronicidad que tendremos que abordar, porque es un problema hoy en nuestro sistema sanitario, claro. Claro, desde el punto de vista de los dos, que no estáis en la clínica, digamos, estáis en la investigación, iniciativas como esta, ¿cómo las observáis? O sea, ¿qué importancia le concedéis a una iniciativa que dice, señores, o tomamos decisiones ya o esto se va a la porra? Ángel Carracero. Yo estoy un poco intermedio entre la clínica y la investigación, entonces también sufro los problemas y los veo. Creo que sí, la investigación es absolutamente vital para poder mejorar precisamente estos problemas y entenderlos, no me cabe duda. Sí veo diferencia, veo un ejemplo, es el cáncer. El cáncer es un ejemplo precioso de cómo esfuerzos importantes en investigación están teniendo consecuencias muy importantes, a veces en un porcentaje de pacientes totalmente curativo, en otros con la esperanza de la cronicidad, y con la cronicidad, que evidentemente es un problema que es bienvenido en cáncer y que tenemos que afrontar. Pero es un ejemplo precioso de cómo el entendimiento de los problemas ha aumentado tantísimo la supervivencia, pero es muy desigual por áreas. Por ejemplo, en trastornos en cronicidades como son los trastornos psiquiátricos, los avances no han sido iguales. Y la gente, lo que comentaba, me parece que era Rafa o Antonio, que tienen mortalidades muchísimo antes, que acumulan, pasa lo mismo en enfermedades raras. Tenemos que hacer esfuerzos en muchas áreas, pero tenemos ejemplos preciosos de cómo esfuerzos coordinados, que tienen que ser coordinados internacionalmente, porque la investigación ahora no es individual, exige consorcios y ideas multidiversas para afrontarlas. Un ejemplo precioso, claro, de cómo la investigación mejora la vida y ayuda a la vida, aunque produzca problemas de cronicidad, que en este caso son bienvenidos. Claro. Te traslado un poco a la pregunta. ¿Cómo saludas tú iniciativas como esta? Que básicamente lo que casi promueven es una revolución en el sistema, es advertir que las cosas como iban hasta ahora no valen, teniendo en cuenta el nuevo modelo de sociedad en el que vivimos.
Pues un poco lo que hemos comentado. Para nosotros esto es una gran noticia, ¿no? Que un paciente con cáncer que antes fallecía se convierta en crónico, pero es una realidad que ahora tenemos que cambiar incluso nuestra forma de gestionar en la sanidad. Cuando hablamos del problema que tenemos de los largos supervivientes, problemas de listas de espera en los hospitales, bueno, pues bienvenidos esos problemas. Evidentemente yo creo que están puestos encima de la mesa y habrá que incorporar soluciones, y para eso yo creo que están este tipo de iniciativas, ¿no? Como la que estamos hoy teniendo. Rafael Matesanz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Si hay una organización de éxito vinculada a una persona muy concreta, además, es la Organización Nacional de Trasplantes, un modelo copiado fuera de España y que ha sido saludado y admirado. No quiero establecer comparaciones, pero de alguna forma sí. Usted se atrevió a poner en marcha algo en el que no sé si mucha gente creía cuando lo puso en marcha, y aquí se trata de poner en marcha algo que todavía está por llegar. Yo no sé si consejos, pero ¿ve alguna similitud en los dos procesos? O en cualquier caso, ¿qué tipo de resistencias aventura que se van a encontrar? Veo muchas similitudes. En primer lugar, porque los trasplantes, en contra de la imagen que se puede tener a veces al ver esto de los aviones y todo esto, pues en el fondo lo que hacen es transformar un enfermo crónico, la mayoría de ellos previamente, en un enfermo crónico para toda la vida. Porque realmente los trasplantados son pacientes que sí reciben un riñón, reciben un hígado, reciben un corazón, pero necesitan una atención, unos cuidados, necesitan polimedicación, y entonces al final pues gestionar la atención a los trasplantados resulta gestionar la atención de la cronicidad, y el pretrasplante pues lo mismo. Los enfermos en diálisis pues es el prototipo del enfermo crónico. Entonces realmente tiene muchas similitudes, y en relación con lo que se está haciendo aquí, o lo que se quiere hacer aquí, pues yo creo que es fundamental tener en cuenta una serie de cosas. Lo ha dicho el profesor Bengoa antes, yo creo que es obvio lo que estamos tratando en este momento, y la necesidad es de reorientar el sistema. Un sistema que desde hace pues bastantes décadas está orientado al enfermo agudo, y que lo que hemos nosotros estudiado en la Facultad de Medicina es sobre todo a tratar al enfermo agudo, y lo que le gusta al médico es tratar al enfermo agudo. Y sin embargo, precisamente por lo bien que hemos tratado a esos enfermos agudos durante muchos años, esos enfermos agudos se han cronificado. Es el caso de los enfermos oncológicos, como decía ahora, el caso de los enfermos de trasplante, y así podíamos repasar prácticamente todas las patologías. En consecuencia, la reorientación del sistema pues es algo que realmente, bueno, que no admite más demoras precisamente por eso. Nosotros realmente cuando empezamos con la Organización Nacional de Trasplantes fue una reorientación total del sistema. Un sistema que entonces no funcionaba, que la verdad es que era bastante caótico, y que estaba orientado precisamente pues a eso, exclusivamente al momento de la intervención quirúrgica. Y nosotros hay algunas cosas que yo creo que sí son paralelas a lo que se puede hacer aquí. Por ejemplo, yo he leído el plan, vamos, las grandes directrices del Plan de Galicia en relación de la cronicidad. Y, hombre, una de las cosas que a mí me parece fundamental es la designación para cada enfermo crónico de un médico de referencia. Un médico de referencia que de alguna manera sea el encargado de trazar pues, el periplo que tiene que hacer ese paciente. Nosotros realmente una de las líneas que seguimos con la OMT fue eso, la figura del coordinador, que después se ha extendido, pues no solamente se dedica a tener más oportunidades, generar más oportunidades de trasplante aumentando los donantes, sino después pues, a estructurar toda esa atención a un enfermo que es pluripatológico, y que precisamente lo que nos contaba Laura, bueno, intentar que eso no ocurra. Los coordinadores no solamente están para tener más donantes, sino después dentro de cada una de las unidades, pues de trasplante hepático, de trasplante renal, precisamente para intentar coordinar, como su nombre indica, todas las necesidades, las exploraciones, los tratamientos. Bueno, yo creo que en ese caso se han dado bastantes pasos adelante, y yo creo que en estos momentos, bueno, gracias a eso el sistema razonablemente sobrevive. Hay que tener en cuenta, en relación a lo que decía ahora, que hay para algunos hospitales, para cada vez más hospitales dentro de España, el mayor problema con los trasplantes pasa a ser el volumen de trasplantados crónicos que tienen que atender. Por ejemplo, un hospital como la FE de Valencia lleva más de 3.000 trasplantes hepáticos, otros tantos renales, cerca de 600, 700 cardíacos, más otros tantos pulmonares. Esa es solamente la tasa de reingresos
que tienen estos enfermos a cualquier complicación. Pues eso significa que en cada momento en el hospital pueden estar ocupadas pues del orden de 100, 100 y pico camas específicamente por pacientes trasplantados. Entonces, claro, eso necesita una reorganización total que, bueno, que razonablemente en este campo se ha conseguido, pero que creo que una cátedra como esta, una iniciativa como esta, lo que tiene que ser es un catalizador de esto que es gestión pura, gestión sanitaria pura. Yo creo que para un gestor sanitario hoy por hoy, me preguntan cuál es el mayor reto es gestionar la cronicidad. Y efectivamente eso no hay que inventarlo, está inventado, pero hay que hacerlo. Y para hacerlo, colaboraciones como todas las que se han apuntado aquí me parece fundamental. Habla que lo más importante es la gestión. Acabo de publicar un libro que se llama Gestión con alma. Habla de gestión, pero ¿cuán importante es el alma? Claro, porque en el fondo lo que trato con el libro este, bueno, aparte de otras cosas, de contar cómo ha sido toda la experiencia de la BNT, pues es de poner de alguna manera al enfermo en el centro del sistema. Porque sí, evidentemente hace falta unos procedimientos de gestión que si no se saben, pues realmente es difícil llevarlo a cabo, pero a partir de ahí siempre hay que llevar todo orientado a una mejor consecución de los resultados en el paciente. Y por ejemplo ahí el título de gestión con alma, porque solamente con unos rudimentos de gestión la cosa no se soluciona, es necesario el componente personal, el componente anímico de la enfermo. Si tuviera que darme 3 motivos que explicasen el éxito de la ONT, ¿cuáles serían? Yo creo que el primero es porque hacía falta. Es decir, cuando no uno... todo lo que hace falta acaba apareciendo. Sí, pero cuando uno se encuentra en una situación que es bastante caótica, y ya le digo que la situación de los trasplantes en los 80 lo era, pues la verdad es que crear un organismo que hace falta, bueno, tiene bastante rodado para funcionar. Segundo, porque no había una estructura previa. Al no haber una estructura previa, es mucho más fácil crearlo de la nada que no el intentar reconducir lo que ya hay. Bueno, en este sentido, aquí no es que no haya una estructura previa, pero lo que sí hay que hacer es modificar y orientar en una buena dirección lo que ya existe. Y tercero, yo diría que tener la persona adecuada en el sitio adecuado en el momento adecuado. Es decir, tener unos profesionales muy bien entrenados, dedicar mucho esfuerzo a la formación de todos esos profesionales y explicarles muy bien lo que tienen que hacer, que como decía antes puede ser perfectamente algo muy parecido a lo que hay que hacer aquí. En el tema de la cronicidad hay una figura que es absolutamente clave, que es el médico de familia, el médico de primaria, como se le quiera llamar, porque la verdad es que van a ser las personas sobre las que tienen que pivotar toda esa atención. Tiene que haber una buena conexión con el médico hospitalario, por supuesto, porque si no las cosas no funcionan, pero el médico de familia es realmente sobre el que tiene que pivotar con eso. Entonces es necesaria una gestión fundamental sobre esos profesionales, una buena formación, una buena dotación, que la ratio de pacientes atendidos por médicos sea la correcta, en fin, una serie de cosas que, insisto, no hay que inventarlas, están inventadas, pero lo que pasa es que hay que implementarlas, y implementarlas a veces en la realidad es muy complicado. Rafael Bengoa, habla Matesan de que el médico de familia es clave en este nuevo modelo que se plantea. No sé si coincides con esta reclamación, y en cualquier caso da la sensación de que en estos momentos las cosas no están yendo por ahí, precisamente, a la vista de las reclamaciones que están planteando los médicos de familia. Sí, pero las reclamaciones tienen que ver con que están viendo muchos enfermos, demasiados enfermos, Claro. Muchos de los cuales no deberían de haber llegado a atención primaria, porque deberíamos haber hecho algo simplemente de control previo. Y es una reclamación, digamos, que no está ocurriendo solo en Galicia, está ocurriendo en toda España. No, y en hablo en otros general, países, hablaba del ¿verdad? sistema general. Y para la cual hay soluciones, porque lo que hace falta pues hacer cosas muy concretas. Por ejemplo, se está sugiriendo introducir una enfermería capacitada en la entrada del centro de salud y que filtre estos 40 pacientes que van a venir a ver al médico X, y que decida que estos 20 no tienen nada suficientemente importante como para ver un médico o un pediatra o un ginecólogo en el centro de salud, y que les ve esa persona u otra persona de enfermería, y que por tanto el tiempo médico en el centro de salud se dedique a ver a los 20 que realmente hacen falta y hacer más y más
visitas a domicilio, que es lo que estamos diciendo, porque lo que es importante es que la parte comunitaria todavía de nuestro modelo no está funcionando. Simplemente estamos esperando pasivamente que vengan enfermos y lo que hace falta es muchísimo más proactividad. La otra cosa que es importante decir es que entre primaria y hospitalaria tiene que empezar a haber una relación a través de los sistemas de información y también una relación clínica diferente que la que hay, muchísima más interacción y se tienen que ocupar a veces los dos de un paciente. Por lo tanto, esta separación clásica de que la primaria y los hospitales son dos estructuras diferentes, pero tienen el mismo paciente. Entonces, yo creo que tenemos muchas soluciones, además hay mucha evidencia de qué soluciones, y he usado un ejemplo de gestión para decir qué es lo que hay que hacer. Y luego la otra cosa, y que quiero volver a insistir, es que los pacientes que se aprenden en atención primaria a autogestionar su enfermedad, una diabetes, una hipertensión, un asma, enfermedad crónica respiratoria, estos pacientes a los que les ayudamos a autogestionarse obtienen mejores resultados que cuando dependen de nosotros y usan mejor los recursos. Es decir, que son entre un 8 y un 20% más si quieres, económicos en el sistema que a los pacientes a los que andamos simplemente esperando que vengan. Entonces, mucha educación, mucha autogestión por los pacientes y una nueva organización asistencial entre primaria y hospitalaria mejor que la de hoy. Claro, porque puede haber quien diga, si yo fuera una política, que Dios me libre, que esto está muy bien, pero que es inabordable por su coste económico. ¿Es muy caro poner en marcha esta modificación del sistema que se plantea desde la cátedra? No. De hecho, lo que es caro es quedarnos como estamos. Sí, no, lo que es caro es quedarse aquí. Ahora estamos tirando dinero. Y el problema está en que eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que ha comentado antes, digamos, la paciente, que básicamente es un problema, un sistema fragmentado que no consigue ofrecer a los pacientes continuidad de cuidados y no consigue conectar con los servicios sociales de forma suficiente. Entonces, esa desconexión la sufren los pacientes. Entonces, no es solo en términos de gestión económica, en términos de gestión del sufrimiento, es un mal modelo. Si no hubiera habido el salto a la cronicidad de la población, pues no tendríamos este problema y nos quedaríamos intentando atender a todo el mundo en fase aguda, como en el siglo pasado. Pero ha cambiado completamente el panorama de los pacientes. Siempre que leo o escucho a Ruth Vera hablando de su especialidad, destila optimismo y vida de alguna forma, ¿no? ¿Ha cambiado la consideración que la sociedad tiene sobre el cáncer? ¿Han desaparecido los estigmas o no? Pues yo creo que un ejemplo claro es que esté aquí sentada. Yo creo que esto es lo que destila, ¿no? La palabra cáncer yo creo que ya no se vincula tanto con muerte, sino se está empezando a vincular más con cronicidad. La gente ya no tiene tanto miedo de decir yo he tenido un cáncer, vienen a las consultas, yo me acuerdo hace 10, 15 años, no tanto, que lo primero que te decían, no diga la palabra, no diga que tiene esto, no diga que... Bueno, se sigue viendo a veces, ¿no? Poco. Lo de la larga enfermedad, ¿no? Eso, sí, pero bastante, pero muchísimo menos. Creo que hay que empezar a desvincular la palabra cáncer de lucha, batalla, estas palabras bélicas que no nos gustan nada, ¿no? Porque además parece que el paciente es el que éxito o no éxito depende de ti, ¿no? Y yo creo que cada vez más para nosotros la buena noticia es hablar de ese paciente que puede vivir con la enfermedad y que le explicas, no le puedo curar posiblemente, pero va a poder vivir con su enfermedad y vamos a intentar llevar estos años de la mejor forma posible. Sí que es verdad que nos tenemos que enfrentar a esto como una novedad, que la tenemos ahora y es una realidad, y tenemos que ver cómo afrontar esto con los centros de salud, con urgencias, con otros servicios, como nos comentaba también antes la paciente, porque van apareciendo problemas y habitualmente el oncólogo sí que ejerce un poco de esa
de ese hilo conductor. Y lo que se está haciendo también, se está trabajando mucho en muchas comunidades autónomas con atención primaria. Volvemos a atención primaria, que quizá en este momento y con esta sobrecarga, ¿no?, que tiene, pues como nos comentaba Rafa, quizá hay que cambiar el modelo de atención primaria, porque para que realmente se pueda dedicar a este tipo de pacientes y más a una sanidad que quizá no ha sido el papel. Esto se ha analizado, yo vengo de Navarra, y se ha analizado también allí, han habido muchos años que lo que se ha hecho es un efecto llamada de población sana a atención primaria. Ante cualquier cosa, cualquier duda, acuda a su médico, acuda a atención primaria, y va mucho paciente sano ha ido a atención primaria, ¿no?, con una accesibilidad importante. Esto está saturado absolutamente por la cronicidad y realmente a lo mejor lo que hay que invertir también muchísimo es en la educación a la población, para que se sepa gestionar, para que no tenga que ir. Puede ser que la enfermera tenga que ser la que diga este para aquí, este para allá. A lo mejor si el paciente no tiene que llegar a eso, porque muchas veces en atención primaria lo que te encuentras es población no enferma, ¿no?, que a lo mejor hay que abordarla de otra forma, ¿no? Y el médico de atención primaria, además, yo estoy convencida que se sentiría mucho más útil, mucho más valorado, mucho más reconociendo su capacidad para el manejo de este tipo de paciente, que yo creo que tiene un rol básico. Bueno, Ángel Carrazo tiene que marcharse en 3 minutos. Voy aquí mirando el reloj, bueno, preocupada de que efectivamente esa salida se produzca. Tiene muchas cosas que hacer y va a atender a pacientes ahora dentro de un ratito allí a Carballo. Antes de que te marches, Ángel, bueno, hablabas antes de que esto se produce en Galicia, de alguna forma un laboratorio estupendo para poner en marcha una cátedra como esta. Con el conocimiento que tú tienes del país y de sus circunstancias, ¿por qué crees que es un laboratorio tan bueno? ¿Qué singulariza a Galicia en relación con la cronicidad? Bueno, yo antes quería decir una cosa en relación con... hay que aprender de modelos de éxito, es muy importante. Hay que aprender de lo que sale bien y hay que aprender de los problemas. Por ejemplo, hay que aprender de lo que se hizo en la Organización Nacional de Trasplantes como modelo de éxito. Hay que aprender de lo que se ha hecho en cáncer, decía en investigación, pero fue una pregunta y una contestación muy buena, la anterior, de eliminación o disminución del estigma. Y tenemos que aplicarlo a otros modelos. Por ejemplo, en enfermedades psiquiátricas sigue habiendo un estigma tremendo. El que no haya... la disminución del estigma es algo importantísimo. Primero porque ya el recibir una noticia desfavorable tiene un impacto, pero si aún por encima está estigmatizado, eso es terrorífico. Y fijaros cómo es nuestra situación en la parte de psiquiátricas, que se utiliza la palabra trastorno para desestigmatizar, pero tampoco funcionó, porque a veces los eufemismos no funcionan. Y imaginaros que un niño que se rompe una pierna y siempre no hubo un problema. Hasta hace poco, si un niño tenía un cáncer infantil, era un problema, no se podía decir, pero llevan todos a visitarlo al hospital. Pero yo no digo que tenga un niño en esquizofrenia infantil, que tenga una simple anorexia es mejor que no se sepa. Tenemos un problema y tenemos que aprender de cosas como cómo se hizo en lo demás, en la educación. Y cómo, bueno, y ya voy a tu pregunta, porque no me podía... No, es mucho más interesante tu respuesta que mi pregunta y tu consideración. Hombre, no, hablamos de Galicia, ¿no? Sí, yo como veo Galicia. Mira, yo Galicia en cronicidad, que me preocupa muchas cosas. La cronicidad, pero la cronicidad ligada al envejecimiento, porque significa pluricronicidad y pluripatología y pluritratamiento. El problema es más grave. Es más que la cronicidad de una entidad. Es la pluripatología crónica y los politratamientos brutales y todos los mayores tomando 18 cosas que ya no saben cómo tomarlas. ¿Y cómo veo Galicia? Primero, lo decía perfectamente, primero somos, y yo creo que aquí se está priorizando porque está en las prioridades, somos una población que tenemos un problema de envejecimiento tremendo, que es una población ideal para poder trabajar y intentar ser un modelo de éxito. Tenemos un tejido investigador bueno, hasta centros propios en ese tema concreto. Esta cátedra puede ayudar a dinamizar, afrontar problemas, conectar las cosas, conectar la vida real con otras cosas, la investigación, por ejemplo. Si no podemos investigar en cosas que no valen,
puede ayudar a hacer mejoras estructurales importantes y consejos estructurales. Esto que comentabais, que es perfecto, de conexión entre medicina primaria y especializada, es vital en este campo, y tenemos los métodos para poder hacerla más eficaz y revalorizar con ello el papel del médico de primaria. Tantas cosas que se pueden hacer, que yo no puedo más que desearos mucho éxito, que trabajar mucho. Y yo me tengo que ir desgraciadamente porque tengo tengo que dar una charla en una asociación de enfermos de enfermedades genéticas raras, hemofilia y estas cosas, pero otras muchas más, que son enfermedades ya en sí crónicas per se para toda la vida, y me parece importante darles cariño, y por eso con mucha pena de tener que dejar esta mesa tan encantadora y tanta gente querida, pues me tengo que marchar. Gracias, Ángel. Bueno, continuamos que todavía tenemos... ¿Qué tenemos que hacer? Rafael Bengoa, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de atención primaria, estamos hablando de hospitales, pero yo no sé hasta qué punto, de alguna forma se apuntó en las intervenciones anteriores del doctor José, tiene más ambición, y hablábamos de Galicia, una población no solamente envejecida, sino también dispersa, esa propuesta de la atención directamente en las casas, tiene una función social. Esta propuesta de modificación del sistema teniendo en cuenta la cronicidad, una función más allá de la atención en la salud simplemente? Bueno, he comentado que hay estudios que confirman que la gente necesita seguridad por lo menos en 2 o 3 cosas en su vida. Es decir, aquellos países donde el 63%, Estados Unidos, 63% de las bancarrotas familiares son debidas al sector salud, porque no las pueden financiar, y que no hay seguros que quieran cubrir a los enfermos crónicos, pues obviamente no es solo un problema médico en ese momento. Estamos hablando de que la gente en otros países que no tienen acceso a un sistema o de seguros o un sistema de impuestos como el nuestro, no tienen esa seguridad. Y al no tener esa seguridad, pues eso yo me imagino que se contagia a muchas cosas en la vida de esas personas. Nosotros tenemos la suerte de que no tenemos un problema de acceso. Hace ya muchos años se montó el Sistema Nacional de Salud, que hay que defender ahora porque no está amenazado por alguien en concreto, está amenazado porque tenemos que manejar esta situación, que eso es lo que es importante. Y por lo tanto todos nos tenemos que dedicar a esto. Y la otra noción, la otra idea a tu pregunta es si los ciudadanos, que he comentado antes, si los ciudadanos confían en su sistema de salud, confían en sus gobiernos. Eso a mí me parece políticamente muy, muy interesante. Es decir, lo que no puede ser como un gobierno es alguien, un partido u otro partido, el que sea, que esté pensando en deshacer o limitar de alguna forma lo que tenemos entre manos. Porque lo que tenemos entre manos es la plataforma para poder atender este reto. Por lo tanto, lo tenemos que proteger. Me refería también a que pueda ayudar a contribuir este nuevo modelo que se plantea a resolver no solamente un problema de salud, sino también un problema de soledad. Me refiero a esa última filmera con la que se cerraba la intervención del doctor Pose, que es una de las enfermedades de nuestro tiempo también, ¿no? Esa cantidad de, hoy salía en los periódicos, ¿no? La cantidad de ancianos que mueren solos, y que a lo mejor este sistema también establece una nueva red, ¿no? Distinta a la que tenemos ahora. Sí, yo creo que hay 2 soledades. La que comenta Laura Quintas, que básicamente tienes una enfermedad, sabes que es para toda la vida, o los niños con los que ha ido a hablar ahora Ángel. Esta situación de vulnerabilidad crea soledad, y luego lo malo que sabemos es que la soledad luego crea otras enfermedades. Es decir, no es que la soledad es una cosa neutra, sino que desencadena otros problemas clínicos. También en la gente mayor. Por lo tanto, si no atendemos bien esta epidemia de soledad que tenemos un poquito en el país, con todavía de vez en cuando sorprendidos en las noticias con que alguien se ha muerto solo. Sorprendidos o ya acostumbrados. Sí.
Pero obviamente hay que reaccionar ante eso, porque eso quiere decir que hay algo que todavía no está acabado, que no está bien. Sabiendo que sí podemos hacer cosas para que esa gente sola no lo esté tanto. Y hay ya varios movimientos en España que están viendo cómo crear, y Rafa y yo estamos en unas fundaciones que se dedican a eso, pero se llaman ciudades compasivas. Es decir, ir creando a nivel municipal una ciudad que consigue conectar las personas que son voluntarias o los servicios con personas que están solas. Lo primero que hay que hacer es identificar quiénes son, quiénes están solos, dónde están, dónde viven, que es relativamente fácil porque son los que toman pluritodos, los que leéis pluripatológicos, plurital, y que tienen un cuidador. No nos costaría mucho identificar en Santiago quiénes son ahora las, 6.000 personas que viven solas y que están por encima de 80 años y que pueden estar viviendo esa soledad. Si ya sabemos que los podríamos identificar, y una vez identificados podemos perfectamente dirigir servicios especialmente dirigidos a ellos y no esperar que un día aparezcan en urgencias. Hablaba antes Rafael Bengoa de la responsabilidad que se había infantilizado, creo que fue la palabra que utilizaste, al ciudadano o al paciente en estos 40 años, y que reclamabas una responsabilidad nueva por parte del ciudadano y del paciente. ¿Cómo, Rafael Batesanz, se combina esto, esta exigencia de responsabilidad, ese ciudadano más adulto, más maduro, con esas ciudades compasivas de las que acaba de hablar? Yo, en relación a lo que decía Rafa, a mí me parece que hay que resaltar un asunto fundamental, que habláis ahora de las visitas. Vamos a ver, yo creo que en Galicia el problema todo viene matizado, todo lo que estamos hablando de la cronicidad viene matizado por dos factores fundamentales. Uno, el envejecimiento de la población, ya se ha dicho muchas veces, y otra, la dispersión de la población. Eso con un sistema de primaria pues potente, pero que cuando uno analiza, por ejemplo, el documento sobre cronicidad del Ministerio de Sanidad, que es un documento muy valioso, que se ha citado antes y que se publicó hace tan solo unos meses, compara lo que ocurre con todas las comunidades autónomas en los distintos parámetros. Y entonces Galicia, precisamente por estas características, se encuentra en la parte media alta de casi todos los parámetros. Pero hay dos asuntos en los que se encuentra en el extremo. Uno, en relación al número de visitas, que es el mínimo. Probablemente, es decir, visitas por médico y por paciente. Se encuentra en la parte baja de todas las comunidades autónomas. ¿Por qué? Pues probablemente por ese problema de la distribución de la población, que realmente hace más difícil de que acuda el médico o la enfermera, todo eso. Y el segundo es la tasa de reingresos. La tasa de reingresos de un crónico cuando se le da de alta, en Galicia es de un 10%, y eso está bastante sensiblemente superior a la media española. Claro, eso pone de manifiesto que lo que decía Rafa Bengoa hace un momento, de la necesidad de liberar a primaria de algunas de sus tareas que pueden considerarse menos eficaces, es fundamental. Porque claro, en una situación como esa, pues caben dos posibilidades: o aumentas indefinidamente el número de médicos de primaria, lo cual evidentemente choca con el presupuesto y choca con otras necesidades dentro del sistema sanitario, o lo que haces es de alguna manera hacer que esos médicos de primaria vean disminuida la sobrecarga por muchos caminos. Por una parte, el empoderamiento del paciente, eso es fundamental, que es la pregunta con la que iniciamos esto. Muchos enfermos, si realmente se les proporciona la formación necesaria, el enfermo crónico realmente necesitan mucho menos de su médico de primaria y a su vez y consecuentemente mucho menos del hospital. Y por otra parte, pues ideas como esta de la enfermera, que puede hacer un triaje que haga que simplemente lleguen al médico aquellos enfermos que realmente lo necesiten, bueno, pues podrían perfectamente dejar al médico de primaria que se dedicase a este tipo de cosas. A mí la visita me parece fundamental porque supone además
para el paciente supone una inyección de confianza importante. Una persona que esté aislada en un pueblo, pues realmente que sepa que de vez en cuando su médico, la enfermera, pues le va a visitar y le da una serie de consejos y le puede detectar cualquier problema, pues me parece fundamental. O sea que yo creo que al final todo va en la misma línea. Laura, ¿te va convenciendo? Casi que sí. O sea, ¿crees que va por ahí la cosa? ¿Estás escuchando cosas que...? Creo que más o menos sí. De hecho, es curioso porque lo que decía Rafael Bengoa sí que es verdad que creo que la mayoría de pacientes lo sentimos así. Es que no sé si se nos infantiliza, pero es verdad que para hacer cambios dentro del sistema creo que estamos en el momento de que toda la ciudadanía, pacientes o no, pacientes crónicos o no, deberíamos aportar, porque cada vez que hay una mesa como esta en donde se nos permite participar, al final la conclusión es que más o menos todos creemos que los cambios deben ir hacia el mismo lado. Es verdad que en Galicia tenemos nuestras peculiaridades, la dispersión territorial es importante y la población envejecida, pero creo que los cambios en el sistema sanitario no pueden ser solo ahí, sino que tienen que ser bajo los cambios o bajo una mayor educación sanitaria, no solo los pacientes crónicos, sino previo a la ciudadanía en general. La prevención es absolutamente básica para prevenir enfermedades que se cronifican y para los que ya tenemos una enfermedad crónica no adquirir más, que es algo que es también relativamente habitual. Y también la parte social, ese famoso marco sociosanitario que se habla mucho y al final parece que no se termina de definir, pero los enfermos crónicos que más utilizamos el sistema, sin ese apoyo social sería imposible, sobre todo teniendo en cuenta que la sociedad está cambiando. No sé si es bueno o malo, pero es verdad que está cambiando y la respuesta tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Se ha hablado de poner al paciente en el centro del sistema, tú convives con tu enfermedad desde que naciste. ¿En algún momento has sentido que eras tratada no como una persona con hemofilia, sino como una hemofílica? Sí, en realidad eso lo define perfectamente. Somos personas y después se nos ponen los adjetivos que sean necesarios, persona con hemofilia, con enfermedad crónica, con discapacidad, la que sea, pero lo principal es que somos personas, eso sí que es verdad. Pero también es cierto que en mi caso, al igual que otros muchos, hemos aprendido quizás a usar el sistema. Somos los pacientes crónicos de largo tiempo, de larga duración, que crecemos en nuestras diferentes etapas vitales con una enfermedad crónica, sí que aprendemos a usar el sistema, sobre todo a través de las asociaciones de pacientes que llevamos muchos años ya organizados y aportando, nos lleva a que podemos... Sois unos expertos en los... bajo fuerza mayor, pero sí. Nos ha quedado más remedio muchas veces. Efectivamente, sí. Cuando el sistema no funciona, se crean herramientas paralelas que apoyan y aportan para que funcione de otra forma. Ruth Vera, una pregunta que tiene que ver con una cierta manía que tengo yo, que es preguntaros a las personas cómo va a ser el futuro, que os pongas una bolita delante y que nos aventures cómo va a estar la investigación del cáncer y el abordaje del cáncer pues en el plazo de 10 años, tampoco te digo más. ¿Vamos a notar muchos cambios en 10 años o es poco tiempo? Bueno, yo antes lo has comentado, soy bastante optimista por naturaleza. Dentro de 10 años el cáncer no creo que se llegue la bola maravillosa y no vamos a hablar de la curación del cáncer. Yo creo que ya es muy optimista hablar de la cronicidad en el cáncer. Pero lo que sí que es verdad es que en los últimos años, gracias nuevamente a la investigación, la única forma de vencer, y mira que no me gustan las palabras estas bélicas, es conocer lo que está pasando. Si no sabemos qué está pasando con esa célula tumoral, que hoy sabemos no solo la importancia de la célula, sino de la propia persona, del propio individuo, de tu sistema inmunológico, de tu sistema de vida, de factores ambientales, de qué otras enfermedades tienes, cómo influye todo eso, nunca llegaremos a poder
no tener cáncer, que es nuestro objetivo. Pero realmente en los últimos años ha habido un gran avance en el conocimiento gracias a la investigación y, por otra parte, gracias también a toda la innovación en tecnología que nos ha hecho que podamos tener estos datos, ¿no? Incluso información, sistemas de información, o sea, y el poder, ese desarrollo por una parte de biología o investigación más básica translacional, con todo el apoyo de innovación tecnológica que ha habido, nos está poniendo en este momento en una situación, pues yo creo que muy importante de conocimiento de la enfermedad. Yo, si tuviera que decir, vamos a saber un poco más de él, vamos a saber todo lo que podamos más para poder realmente, pues eso, ojalá no llegar a tenerlo en 10 años, posiblemente no, pero que los pacientes puedan decir tengo un cáncer, como tengo una diabetes o como me han hecho un trasplante renal, ¿no? Pero realmente el ideal, la utopía sería acabar con el cáncer. Yo tenía entendido que era como, bueno, no, el cáncer es como consecuencia de es una consecuencia de la vida. Sí, exacto. Yo creo que Ángel ha dicho antes una cosa muy importante, y es que vamos a enfermar, vamos a morir, es inherente desde el momento que naces, esto es inherente a la vida y no vamos a ser inmortales, con lo cual el cáncer va asociado al envejecimiento. Igual que tenemos arrugas, igual que tenemos alteraciones en nuestro sistema vascular, cardíaco, renal, ¿no? Lo mismo ocurre en una serie de alteraciones en las células que se van dividiendo y es inherente a nuestra propia vida. O sea, el cáncer posiblemente con 85 o 90 años, muchos de los que estamos aquí con 90 años, ya hay datos de pacientes o de personas que se mueren con esa edad y sobre todo varones, y prácticamente todos tienen un cáncer de próstata, o sea, porque va inherente con nosotros mismos, ¿no? Con nuestros genes. Bueno, yo creo que ese reto posiblemente no sea, ¿no? ¿Por qué decidiste especializarte en la investigación del cáncer? Cuando yo hice medicina quería ser psiquiatra. Y en el último momento, en los últimos tiempos, al final, y quería ser psiquiatra y bueno, Ángel Carracero también ha dicho que él hace estudio de investigación en enfermedad mental y en cáncer. Y a mí me pasó un poco parecido. Mi duda era o meterme en el abordaje del cáncer o de las enfermedades mentales, porque me parecían dos campos que se necesitaba muchísimo conocimiento para poder realmente entender. Son dos enfermedades que necesitamos entender. Si no, no vamos a poder llegar a curarlas o a prevenirlos, que sería lo ideal. Y mi duda fue enfermedad mental o cáncer. Y me decanté más por el cáncer. Y en ese proceso de entendimiento de las dos enfermedades, ¿en qué curso estás? Yo creo que, por suerte, parece, y también no soy experta en enfermedad mental, ni muchísimo menos, ni en cáncer tampoco, pero parece que en cáncer el conocimiento que tenemos hoy es muchísimo mayor. Yo creo que estamos en un momento de los mejores en los últimos años, ¿no? Que necesitamos muchísimo más, pero estamos en ese camino, ¿no? En ese camino que habéis puesto, no sé quién ha puesto esa última diapositiva, de un camino estrecho y largo. Creo que el camino se ha ampliado muchísimo y que el conocimiento ha sido un avance exponencial en los últimos años. Si tuvieras que recordar o actualizar un momento de alegría en tu carrera profesional como consecuencia de algo que sucedió en este proceso de investigación del cáncer o de conocimiento de lo que es el cáncer, ¿cuál sería? Yo creo que el salto de fijarnos no solo en la célula, a mí eso me ha parecido que es un cambio muy importante. Todo estaba focalizado, la quimioterapia, a destruir la célula tumoral. La radioterapia destruye la célula tumoral. El salto de que a alguien se le ocurriera que a lo mejor importa algo más que la célula, y el pensar que influye el sistema inmune, por ejemplo, me parece que ha sido uno de los cambios quizá más importantes. Bueno, estamos en el borde de, no sé si tenemos algún margen, son las 7:15, tenemos algo de margen. Bueno, Rafael Matesanz, vamos a hacer como una especie de última ronda en relación con lo que hoy nos convoca. Hablamos antes de las similitudes entre el proceso de puesta en marcha de la Organización Nacional de Transplantes y este nuevo modelo basado en la cronicidad. Pronosticas muchos tropezones, muchas resistencias, muchas piedras en el camino, y en cualquier caso
bueno, cómo te gustaría que estuviera este nuevo modelo en el plazo de 10 años. Ahora, yo creo que la resistencia al cambio es un fenómeno universal, que se ve en cualquier institución y, como no podía ser menos, el Sistema Nacional de Salud es especialista en esto. Pero yo creo que en este tema las cosas tienen que caer por su peso. Es que tenemos que ponernos las pilas por una razón. La tercera parte de los que estamos aquí tenemos un proceso crónico. Este porcentaje, a partir de los 65 años, llega al 76%, las 3/4 partes de la población. Y como se mostraba anteriormente en una diapositiva, si vivimos lo suficiente, el 100% va a llegar a tener al menos un proceso crónico. Pero es que no es un proceso crónico, es que la mayoría de esas personas de más de 65 años van a tener varios procesos crónicos. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en algo que se puede entender fácilmente, el número de pastillas que se toman al día. Bueno, pues a partir de los 65 años, más de 4 pastillas lo toman un 36% de la población. Más de 6 pastillas lo toman un 10% de la población. Y más de 9 pastillas distintas, no quiero decir número de pastillas, sino 9 medicamentos distintos, lo toman hasta un 1% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros no ponemos algo que facilite la vida a todas esas personas y que realmente reoriente todo el sistema en atender correctamente a todo esto, y evidentemente si son 9 pastillas no puede ser atendido por 9 médicos, que era lo que decía Laura anteriormente, eso no puede ser, porque se están despilfarrando muchos recursos y porque realmente al pobre enfermo le marean y muchas veces le están dando cosas que son incompatibles entre sí. Entonces a mí me gustaría que realmente este mensaje calara y que dentro de 10 años pudiéramos echar la vista atrás y ver que realmente ha habido un cambio importante. Rafael Bengoa, ¿cómo le gustaría que estuviera esto organizado en una década? Bueno, ya ha dicho Rafa que aquí un tercio de la clase, iba a decir, un tercio de la gente aquí tiene una enfermedad crónica y se suele decir en gestión y en medicina y los demás lo vais a tener, pero simplemente no os hemos diagnosticado todavía. Pero entonces cuando veáis, digamos, en el ciclo de vida el avance hacia, digamos, el envejecimiento, yo creo que lo que va a pasar es que el 100% de esta sala va a tener una enfermedad crónica. Y eso es una buena noticia si lo enfocamos como una buena noticia, porque antes, hace 20 o 30 años, no hubiéramos podido ser enfermos crónicos. Y entonces lo importante es daros tiempo y portaros muy bien para poder tener tiempo, para poder tener una enfermedad crónica. Esa es la idea. En realidad es un éxito, ¿no? Tener una enfermedad crónica. Es un triunfo, ¿no? Sí, es bueno. Yo creo en la cátedra le vamos a tener que dar la vuelta a esto. A mí me ha gustado lo que he oído de varios ahora, es decir, es darle una vuelta. Hay un cierto carácter positivo en conseguir ser un enfermo crónico. Y así pues la gente dirá, oh, yo soy un enfermo crónico. ¿Qué cosas te gustaría a ti que cambiaran, ya como última pregunta, en la atención que recibes en estos momentos del sistema, bueno, pues con carácter más o menos inmediato o a medio plazo? ¿Qué cosas te pasan que te gustaría que dejaran de pasarte o qué cosas no te pasan que te gustaría que te pasaran? Yo creo que en el plazo más inmediato lo más fácil. Lo que debería darse con más anticipación sería que haya una mayor coordinación entre los diferentes sistemas y eso requiere, pues, como bien se ha dicho, más recursos y más organización entre los diferentes servicios médicos. Que haya una mejor derivación también, porque no podemos olvidar, sobre todo en enfermedades raras, que es imposible tener médicos especializados o personal especializado en todos y cada uno de los puntos de la comunidad y que aquí estamos muy divididos en compartimentos, áreas sanitarias y hospitales y muchas veces es muy difícil la derivación entre pacientes. Yo creo que realmente el gran reto del cambio del modelo sanitario
no solo va a ser dar respuesta a los pacientes con enfermedades crónicas, que no dudo que tarde o temprano llegaremos ahí, sino que va a ser que estos cambios se den en igualdad de condiciones para todos los pacientes, dependiendo de donde vivamos. Y de que la clase social que tengamos. Sí, a ver, en realidad yo creo que un país se mide por cómo da respuesta a la sociedad que vive en él. Y el sistema sanitario da cuenta de cómo en España se trata a sociedades y sobre todo a las partes más vulnerables, que somos las personas con enfermedades o las personas con diferentes tipos de discapacidad. Entonces sí que creo que es muy importante. Bueno, pues Ruth Vera, vamos a estar contigo. Ironizaba antes Rafael Bengoa sobre va a ser algo de lo que presume de una enfermedad crónica. En el fondo, el cáncer es un éxito, entiéndaseme bien lo que quiero decir, ¿no? Bueno, es una consecuencia de esa conquista de la ciencia y de la sociedad que tiene que ver con la esperanza de vida. Sí, sí, claramente. Pero digo, cuando yo hablo de éxito, efectivamente, para nosotros es una buena noticia poder decir el cáncer va a ser una enfermedad crónica, ya es una enfermedad crónica y lo que tenemos que hacer es sumarnos a esto, ¿no? a este reto que tenemos. Cuando preguntabas ahora antes a los demás qué te gustaría tener a 10 años, yo creo que lo primero, para que algo ocurra dentro de 10 años, nos lo tenemos que creer hoy, ¿no? Y además no solo eso, sino empezar mucho antes, incluso con la educación. O sea, yo creo que esto o empezamos desde pequeños a educar de otra forma o eso también va a tener un difícil abordaje, con lo cual lo primero nos lo tenemos que creer hoy para que sea real dentro de 10 años y además creo que es absoluta, es que esto yo creo que no tiene, es como dicen, no tiene vuelta atrás, no tiene retorno, es que vamos en este camino, es que tenemos que trabajar todos, ¿no? De la forma de mejorar este aspecto. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, Rafael Bengoa, Ruth Vera, Laura y Rafael Matesanz. Para mí ha sido un privilegio y un honor. Gracias, Monse. Acabo de darle al micro, parece mentira. Gracias, Monse, por la oportunidad que me habéis dado. Y muchísimas gracias a todos. Espero haber estado a la altura, como decía al principio, de las personas que nos acompañan. Un placer. Prometo que no voy a ocuparles mucho tiempo, dada la hora que es y el día que es, pues, y además nos espera un refrigerio aquí en el claustro. Simplemente yo quiero trasladarles desde la Universidad de Santiago, pues en primer lugar, el agradecimiento por esta sesión y sobre todo el agradecimiento por esta iniciativa. Se preguntaba en la charla, en este debate, ¿por qué Galicia? Y yo creo que la razón es clarísima. Galicia es el laboratorio de lo que va a ser la sociedad europea en general, pues dentro de 20, 30 o 40 años. Nuestro esquema poblacional hace que pues ahora mismo tengamos una esperanza media de vida de 83 años para los hombres, 86 años para las mujeres, tengamos 25% de la población por encima de 65 años, más de un 6% de octogenarios. Bueno, pues hacia esto camina, en principio, pues la sociedad más próxima a nuestro entorno, o sea que somos un magnífico laboratorio de pruebas de lo que esto supone. Aquí se nos acaba de exponer que esta realidad genera pues, un problema, pone en tensión y pide respuestas al sistema sanitario. Y hemos hablado fundamentalmente del sistema sanitario. Y yo, como soy jurista, no voy a añadir nada a lo que aquí se ha dicho del sistema sanitario. Simplemente añadiré algo por deformación profesional. Pone en cuestión y hace crujir varios sistemas. Uno, el sanitario, porque además tenemos que financiarlo. Dos, el propio sistema de estado de bienestar, pensemos sobre todo en pensiones de jubilación, porque tenemos que financiarlo y hacerlo sostenible. Cuando se implanta por primera vez en Europa la edad de jubilación a los 65 años, en Alemania a principios del siglo XX, la esperanza media de vida era de 42.
estamos en una esperanza media de vida de 86, 83 y la edad de jubilación sigue siendo 65 años. Es decir, estamos con expectativas de periodos de percepción de una pensión de jubilación pues de 20, 25 años. Y eso pues hace crujir el sistema. Tenemos que pensar cómo hacemos esto sostenible entre todos. Por lo tanto, este es un problema además transversal, afecta al sistema sanitario, afecta al sistema de pensiones, pero yo creo que además aquí hay, relacionado con esta elevada esperanza de vida que tenemos aquí en Galicia, a veces todos somos conscientes de que aquí hay cosas muy buenas, yo creo que hay una comida de calidad y sana, a lo mejor hay un ritmo de vida algo más tranquilo, no lo sé. Lo que no entendemos es cómo podemos tener una esperanza tan alta cuando durante un mes como el pasado ha llovido los 30 días del mes de noviembre, pero seguramente eso es bueno también para alargar la esperanza de vida, a lo mejor también ahí tenemos algo que ver. En cualquier caso, nos plantea muchos retos relacionados con el sistema de bienestar y nos plantea otro que aquí se ha mencionado y que tiene que ver con eso que se llamó generación sándwich, es decir, que tenemos que atender mayores en lugar de atender jóvenes o después de haber atendido jóvenes. Y ahí aparece otro grandísimo reto social. Y aparece ahí, una vez más, la perspectiva de género. Quienes están asumiendo el rol de ese cuidado de estas generaciones que viven cada vez más años y atendiendo en el ámbito familiar pues estas necesidades, pues están siendo las mujeres. Y eso plantea también pues, un reto desde el punto de vista de esa igualdad de derechos, de esas oportunidades para todas, que también debe ser tenido en cuenta a la hora de abordar pues, este problema. Y bueno, pues todas estas cosas son objeto de lo que queremos tratar y abordar en esta cátedra de cronicidad, es decir, ver el reto y buscarle una solución transversal, igual que se hablaba con los pacientes que van a estar polimedicados y no deben tener 8 médicos, sino que deben tener una visión global de su situación, pues yo creo que aquí también este fenómeno de la cronicidad pues exige que le dediquemos tiempo a analizar las distintas variables que nos plantea delante de nosotros, como algunas de estas que hemos mencionado aquí. Y desde la universidad pues se nos planteó esta ocasión, esta oportunidad, y asumimos la misma con muchísima ilusión, porque tenemos claro también que las universidades, más allá de su misión tradicional de docencia e investigación, de su autonomía como elemento determinante, hoy por hoy tienen que asumir nuevos retos. Y en la definición de la universidad del siglo XXI, en la que estamos, aparece un reto claro, y es que las universidades debemos ser agentes que participemos activamente en el progreso, en el desarrollo social y en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos a los que finalmente como universidades públicas nos debemos. Esto que no lo digo yo, sino que se está incorporando en la nueva redacción de la Magna Carta Universitatum, pues es parte de la filosofía de la universidad en este nuevo siglo que nos toca vivir. Las universidades gallegas acabamos de firmar, y no solo testimonialmente, sino asumiendo un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, estos objetivos de la Agenda 2030, entre los que figura uno, pero es que no nos afecta uno solo, sino que nos afectan muchos, porque ahí está una educación integral y de calidad, está bienestar, está salud, está desenvolvimiento sostenible, agua, lucha contra el cambio climático, pues todas esas son cuestiones que nos preocupan y en concreto pues este objetivo 3 relacionado con el bienestar y la salud pues es un objetivo que asumimos claramente. Bueno, pues y además tenemos la suerte de que además de querer hacerlo tenemos alguien que nos quiere ayudar y que quiere hacer que esto sea posible y eso pues se lo debemos aquí a las entidades que han suscrito con nosotros el convenio que da pie a esta cátedra de cronicidad, tanto desde el ámbito farmacéutico, Otsuka, Daiki Sakio
y desde el ámbito tecnológico, Bahía Software o Philips, todos ellos pues están colaborando para hacer posible esta realidad. Yo se lo agradezco pues muy sinceramente. Esta vía del mecenazgo es también la que tenemos que explotar para hacer realidad algunos de los proyectos que tenemos y que son tan ilusionantes y que pueden tener pues unas consecuencias tan trascendentales para las personas que viven a nuestro alrededor. Y un agradecimiento pues personal a Antonio Pose por asumir la dirección de la cátedra, a Rafael Bengoa por implicarse directamente en la misma como, digamos, asesor principal, y pues contando con la colaboración de ellos, con la colaboración de todos los activos, todos los recursos que tenemos en la universidad, en el hospital, en todos los ámbitos, seguramente seremos capaces de sacar adelante los objetivos que pretendemos, que, como se ha dicho aquí, pues yo creo que no hay mejor objetivo que proponernos vivir más y vivir mejor. Y si tenemos que ser todos crónicos, que lo seamos, pero tampoco tengamos demasiada prisa. Con estos deseos, pues vamos a dar por terminado este acto que también yo creo que merece un reconocimiento a Monse, que se ha implicado al extremo. La perfección nunca es casualidad, y si esto ha salido razonablemente bien, como creemos que así ha sido, solo tenemos un ligero retraso de 4 minutos, que no van a ser más porque yo voy a terminar inmediatamente, pues ha sido debido también a su empeño, gracias, y al apoyo que ha tenido y que han puesto pues tanto nuestra Secretaría General como el personal de la Secretaría del Rector, encantados de colaborar para hacer esto realidad. Muchísimas gracias, ojalá tengamos muchos más actos de esta cátedra de cronicidad, y para todos, pues felices fiestas y un magnífico año 2020. Muchas gracias.